Hola, muy buenos días. Soy la profesora Suhaila Temponi y soy la docente de legislación laboral. Eh, Vamos a establecer o especificarles mayoritariamente, porque ya en aula está bien detalladito, vamos a tener encuentros Zoom una vez por semana, ¿ok? Básicamente, aparte de aclarar dudas y preguntas, es para darles más o menos explicaciones acerca del tema que les corresponda a la actividad evaluativa que se les va a colocar. Como habrán visto, ya tienen el primer corte abierto. Lo que me falta es fijarle la fecha que van a ser hacia el final del mes. Básicamente, la primera unidad en su tema 1 habla del derecho del trabajo, derecho laboral, que es igualmente como se le conoce. Todas esas acepciones, legislación laboral, derecho del trabajo, todo eso viene siendo lo mismo. Es el estudio de las relaciones que se establecen como origen en el factor trabajo, en el hecho social llamado trabajo. ¿Ok? Fundamentalmente, desde el punto de vista que lo vean, la importancia que tiene el que ustedes manejen terminologías, conceptos fundamentales y aspectos básicos de esta materia, tiene una relevancia total porque de una u otra manera, de un lado o de otro, que ustedes se ubiquen, siempre van a tener relaciones en base a las relaciones laborales, al derecho del trabajo, al derecho laboral. Por ejemplo, un tema que habla sobre los sujetos de las relaciones laborales o del derecho laboral, nos indica que legalmente son dos partes, patrono y trabajador, ¿verdad? Como se le decía anteriormente en las leyes anteriores, o empleador y empleado, que es la terminología más adaptada hacia esta realidad. Pero técnicamente ustedes, yo creo que ya lo manejan, cuando egresan como profesionales de las distintas áreas que están estudiando, tienen dos posibilidades para ejercer. Una, el libre ejercicio de la profesión. ¿Qué significa? Que ustedes en las especialidades que están estudiando pueden ejercer sin necesidad de trabajar en una empresa o ir a una empresa o depender de una empresa. Ustedes, por ejemplo, yo estudio turismo, puedo ejercer mi carrera, puedo montar una pequeña empresa o lo que ahora se llama popularmente o comúnmente o conocidamente como emprendimiento. La palabra emprendimiento viene de emprender y es cuando usted, y sobre todo ahorita está muy en boga por la situación mismo de la pandemia y demás, aparte de en nuestro país las circunstancias que se dan, ustedes se está dando mucho gente que, como ha perdido el trabajo por estas circunstancias de las cuales refiero, ha ideado emprender, valga la redundancia, una empresa, una mini empresa, un pequeño punto comercial, etcétera. Entonces, ahí realmente usted está ejerciendo libremente, si lo hace en relación a la carrera que usted, de la cual usted va a ser profesional, ahí usted está ejerciendo el libre ejercicio de su profesión. Ahí usted es su patrono, ¿verdad? Su empleador y es su empleado. Ahora bien, ¿por qué es importante que usted maneje la ley del trabajo, la ley orgánica del trabajo? Porque es muy probable, como generalmente está ocurriendo a pesar de las circunstancias, que usted pueda crecer y necesite a alguien que la apoye en ese emprendimiento. Tarde o que temprano
sea así. Y entonces cuando usted contrata a alguien bajo la modalidad que sea, bajo el disfraz que quiera, porque mucha gente arma unos parapetos ahí inmensos para disimular una relación laboral, pero básicamente queda dentro de los parámetros de una relación laboral. Entonces pasa a ser empleador y por lo tanto debe conocer los aspectos que usted está obligado, los derechos y los deberes que usted como empleador tiene. En el caso de que usted trabaje en una empresa, una organización, usted es empleado o trabajador y por lo tanto también genera derechos y deberes según el marco legal establecido para su relación laboral. Entonces, por eso, la importancia capital de que ustedes manejen este tipo de circunstancias. También para que aprendan a diferenciar lo que son las relaciones laborales de las relaciones mercantiles y de una serie de relaciones que nosotros establecemos y que muchas veces creemos que son laborales y no lo son. Siempre que yo doy esta parte de la materia, siempre traigo a colación un ejemplo que ocurrió hace bastantes años atrás, que de repente ustedes, porque son muy jóvenes, no lo deben recordar. La Coca-Cola aquí tenía una filial, por decirlo así, donde tenían sus trabajadores y desde los merchandisers, esta gente que anda en los camiones y tienen como una especie de computadora donde toman el pedido, etcétera, hasta los vendedores a pie, hasta los que trabajan internamente dentro de la empresa, en fin. Pero cuando Coca-Cola latinoamericana pasó a mano de los mexicanos, porque primero fue de Colombia, etcétera, pero por supuesto el término, no la Coca-Cola como tal, porque sabemos que es de origen norteamericano. Cuando pasó a manos de los mexicanos no quisieron establecer muchas relaciones laborales por la dependencia que se genera y porque, por supuesto, en un país de corte socialista, el sistema laboral tiende a ser proteccionista y, por supuesto, un sistema proteccionista toma en consideración que el empleador es el débil jurídico y por lo tanto siempre lo sobreprotege. Entonces, convocaron a la mayoría de sus empleados, no obligatoriamente tenían que hacerlo, pero sí los convocaron para que crearan como microempresas. El término emprendedores ahora, ¿verdad? Antes se manejaba como microempresario. E incluso les ayudaron a canalizar todo lo que era el aspecto jurídico para montar legalmente, ¿verdad? Con documentación y todo de soporte, su microempresa. ¿Qué pasó? Bueno, la mayoría le gustó porque de verdad los beneficios son mucho más jugosos y hay una libertad mayor y entre que más trabaja usted, más posibilidad tiene de generar ingresos, que al fin y al cabo es lo que uno siempre espera con respecto a la consecuencia de las actividades que uno realiza con llamada trabajo para tener un estatus X, ¿verdad? Satisfactorio con lo que uno le ingresa. Pero ¿qué pasó? Mucha gente no sabía, no manejaba la terminología de microempresario, pensó que era como otro estatus u otro escalafón dentro de las relaciones laborales y pasó el tiempo, todo el mundo se sintió muy agradado, sobre todo por el factor económico, pero cuando los mexicanos vendieron, ¿verdad?, la franquicia, por decirlo así, o sus derechos de la franquicia aquí en Venezuela, y pasaron a ser de manos de otro empleador, a la mayoría les dijeron que no iba a haber una reducción de asociados, por decirlo así, entre comillas, porque no son socios, por supuesto, asociados porque eran microempresarios que trabajaban para Coca-Cola. Y la mayoría, cuando se le participó de esta resolución, pensaron que los estaban votando y esperaron sus prestaciones y esperaron una serie de soportes que deben por ley orgánica del trabajo tener los trabajadores y las trabajadoras y resulta que eso nunca llegó. Entonces, por supuesto,
lo que es allá la Inspectoría del Trabajo, se llenó de trabajadores de la Coca-Cola, estoy hablando de muchos años atrás, esperando que se pudiera demandar a la empresa para que ellos pudieran ver satisfecho su solicitud. Y el ministerio determinó que como era una cantidad más o menos amplia, grande de trabajadores, pasó una convocatoria pública explicando de que para ellos no había este tipo de beneficios porque no tenían una relación laboral, sino una relación mercantil o comercial. Se lo traigo a colación porque muchas veces hay figuras que utilizan en locales comerciales de ventas o demás, donde ustedes le dicen, sí, ven y tal y demás, y usted está de repente en una figura que no es laboral y cree que sí, y por supuesto no está generando un pasivo laboral, no está, o si está en una relación laboral, pero le están pagando de una forma tal que ese pasivo laboral, que es el que permite tener después unas prestaciones al final cuando se produzca la finalización del contrato de trabajo, ustedes no lo van a generar. ¿Ok? Entonces, es fundamental manejar los aspectos prioritarios de la ley para que ustedes, primero, como ciudadanos de a pie, aprendan a distinguir este tipo de cuestiones. Y segundo, como futuros profesionales que ya prácticamente que se va a operar su proceso de profesionalización, entiendan cuándo estar en una situación, cuándo no, y que muchas veces los clientes piden apoyo de ustedes y asesorías y estén en capacidad de dar una asesoría genérica, porque para eso hay profesionales específicos de esa área. ¿Ok? En cuanto a la actividad evaluativa, ya está abierta, vayan abordándole. La actividad del 10% del primer corte les solicita que especifiquen la importancia, que es lo que venimos tratando ahorita, la importancia del manejo de los aspectos básicos de lo que es la legislación laboral para los profesionales, como ustedes van a hacer, ¿verdad? Desde ambos puntos de vista, tanto como si fueran a emprender y van a tener potencialmente trabajadores o empleados, como ustedes ya profesionales vayan a ejercer cargos dentro de una empresa, ya sea de la parte pública o privada, pero al fin y al cabo la ley es igual para todos. Variarán, serán aspectos legislativos también sobre leyes, porque por lo menos en el área pública, aparte de la ley orgánica del trabajo, está la ley del estatuto del funcionario público y otra serie de cuestiones de acuerdo al área en que usted esté trabajando. Pero en el aspecto privado solamente es la ley del trabajo, de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Pero en líneas generales, esta ley es para todos los trabajadores que estén dentro del perímetro de la República Bolivariana de Venezuela, o por ejemplo, cuando salen en barcos o salen en aviones como personal de la flota o de atención de esos transportes, ¿verdad? Multimodales, ustedes siguen estando regidos por la ley orgánica del trabajo venezolana vigente. Entonces, en ese primer 10%, ustedes tienen que especificar cuál es la importancia, según sus propias palabras, desde los puntos de vista que se los especifico ahí. Puede ser manuscrito o en computadora, pero siempre manteniendo los requerimientos que se les hace, portada de presentación, y si es manuscrito, no debe ser en hoja de rayas ni hoja de examen, debe ser una hoja blanca o de reciclaje. Debe ser en bolígrafo, y si van a colocar imágenes, debe ser imágenes bien elaboradas, o recortadas o bien elaboradas, no una bolita, dos palitos y demás, porque la presentación vale mucho. A nivel universitario, recuerden que es otra cosa. Y lo otro es que la fecha se las voy a colocar esta semana, pero debe ser para final de mes. Dios mediante, que están presentando tanto el 10 como el 20% de la materia. ¿Ok?
en líneas generales, nos vemos la semana que viene con el otro encuentro Zoom para explicarles de qué se trata la actividad correspondiente al 20% de la materia. ¿Ok? Ya saben que tenemos el grupo interactivo Telegram, está la sala de chat en el aula, está el foro de dudas, o sea que hay varios canales para estar en interacción, ustedes conmigo, para dudas, preguntas, y para que sientan que el docente los va acompañando en el proceso de curso de la materia. ¿Ok? Entonces, nos vemos Dios mediante la semana que viene.